Porque nos gusta sumar y por la radio multiplicamos el sonido, nos tomamos un tiempo, abrimos la puerta y decimos ¡pase adelante! Le damos la bienvenida a la Resistencia Matinal de los jueves. Adrián y Chalf, más un invitado, se toman un tiempo sin correr para que llegue el pase de Radio Brisas. Bueno, cuando pasaron 45 minutos de las 8, pero para que quede mejor, cuando faltan 15 para las 9, ustedes saben, lo anunciábamos recién, que los jueves nos tomamos este tiempito para charlar con Adrián Barbarulo, pero no para charlar únicamente entre nosotros, que si nos ponemos charlamos 40 minutos tranquilamente. Pero creo que para ustedes es mucho más ameno cuando hay alguien más. Sí, igualmente Mónica, nuestra productora, está reclamando una charla de esas. Entre nosotros dos, un careo, un Frost versus Nixon. Sí, una cosa así para ver en qué sale, pero igualmente hoy lo que trajimos es extremadamente mejor, porque aparte vamos a hablar nada más y nada menos que con un campeón. ¿Qué te parece? En todo caso, dejo el asterisco guardado. La cumbre Barba Chalf Barba la dejamos y la recontra vendemos. El día que se nos cae alguien, la vendemos como ultra programada. Hoy tenemos una especial, hablamos nosotros solos. Pero bueno, vos anunciabas, tenemos un campeón mundial sentado dentro del estudio. No es menor, yo no soy campeón de nada. Yo creo que a ese nivel vos tampoco. No, claramente. Lo presentamos. Campeón olímpico. O sea, hay que tratar de guardar algunas veces esto que dijo en algún momento Rodri de Paul en la selección nacional, que en algún momento tiró respeten los rangos. Respeten los rangos. A mí me parece que hay veces que hay que tratar de darnos cuenta con las figuras con las que hablamos, sobre todo porque lo tenemos cotidianamente y lo vemos en la calle o compartimos, sobre todo si vive acá en la ciudad. Nos vamos a dar el gusto de charlar un rato largo con Juan Curuchet. ¿Qué haces, Juan, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contento de estar aquí. ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí, muy tranquilo, pero muy bien. En lo personal, bien, la verdad que sí. Y marcando también algo que vos aclaraste, el primer pase que sacamos, estuvo en el estudio del intendente Guillermo Montenegro, la semana pasada vino una concejal de La Libertad Avanza, que la idea de este espacio como de transición de la primera mañana al anotador puede ser anárquico. Podemos hablar con un deportista, podemos hablar con un político, una política, un artista, lo que fuera. En el caso de Juan combina varias facetas. Pero si abrimos Wikipedia, naturalmente, vos vas a encontrar que es un tipo que tiene una medalla olímpica, nada más ni nada menos que en un juego olímpico en ciclismo. Y también le contamos a Juan que uno de los disparadores, quizás para contar con su presencia acá, tenía que ver con que ayer repasábamos, por ejemplo, que se habían cumplido 30 años del final de los Juegos Panamericanos, que es una página bastante particular en tu biografía y bastante, con el diario no del lunes, del martes, bastante inentendible, ¿no? ¿Qué pasó, Juan, ahí? Bueno, en el año 95 tuvimos diferencias con el técnico de la selección, que en ese momento era Antonio Alessandri. Esas diferencias que no tenían que haber existido las llevaron a lo deportivo. Era por una cuestión de las formas de entrenamiento. Los entrenamientos que estaban haciendo en ese momento no eran adaptos para un evento internacional. Nosotros ya habíamos logrado mucha experiencia y creo que fue también un poco formada por Antonio. No teníamos buena afinidad. Y bueno, en uno de los momentos más importantes de nuestra vida, que era cuando se hacían los Juegos Deportivos Panamericanos en Mar del Plata, en el cual podíamos mostrarnos ante la sociedad, bueno, tomó una decisión de desafectarlos, pero no por una cuestión deportiva, sino lo llevó a lo personal y creo que no tendría que haber existido. Pero bueno, ahí nosotros a poco cedimos, después juntamos firmas con el presidente de ese momento, que era Menem. Juntamos 17.000 firmas en 48 horas porque sabíamos que iba a estar acá en un hotel y se la queríamos presentar y bueno, un poco que era el apoyo que teníamos de la gente, de la sociedad, ¿no? Pero fue un momento difícil para nosotros. Seguro. ¿Sentís que podrían haber hecho algo ustedes, algo más? Vos decís, te escuchaba decir en un momento, nosotros no cedimos tampoco. ¿Sentiste que podrían haber hecho algo distinto? Al margen de que claramente la decisión fue unilateral, sí, ¿no? Digamos, de parte de Antonio Alessandri, sí. Pero ¿sentís que ustedes podrían haber hecho algo más? Queríamos correr. Sí. Yo creo que cuando uno quiere correr, quiere representar a su país, está en su derecho, ¿no? Y creo que estuvo, creo que con el tiempo estuvo claro de que fue un error de parte de la parte de dirigencia de no apoyar a los atletas que tienen posibilidades.
no importa el pensamiento que puede tener uno, sino siempre favorecer a los colores de Argentina, a lo que uno tiene, que es la camiseta. Y creo que se miró otros aspectos que no se tendrían que haber mirado. Y nosotros, a ver, como atletas, lo único que querés es competir. No es que te metes en política o estás haciendo política o estás dañando a la selección para nada. Pero bueno, fueron pensamientos de un técnico que no quería que nosotros estemos en esos Juegos Panamericanos. Creo que nos quería dañar. Y lo logró porque en un poco, porque la verdad también creo que todas las experiencias sirven, ¿no? Y yo también en ese momento, les puedo contar algo, descubrí algo en mi físico que no sabía que existía. Cuando a mí me dijeron que yo no iba a correr los Juegos Panamericanos, al otro día me hice 200 kilómetros en bicicleta. Al otro día me hice 200 kilómetros, al otro día 200 kilómetros, al otro día 200 kilómetros. Y yo descubrí que genéticamente soportaba un umbral de entrenamiento que no soportaba cualquiera. Y fíjense, a veces, por algo malo que te pasó, porque no tenía forma de descargar, y encima que se estaban corriendo los juegos, y yo estaba en mi casa sentado, y una cosa, mira, tengo algo que... ¿Llorabas en esos 200 Sí, kilómetros? no, tengo una anécdota que mi mamá me hizo. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan de la bicicletería que estaba al frente? Es que eso... Ayer hablamos de eso con Alfredo. Me dice, era cruzar. Estos tipos los dejaron afuera con la bicicletería enfrente. Bueno, y miren lo que me pasó. El día que me comunican que yo no iba a correr, me voy llorando a la bicicletería, y cuando salgo, lo voy a decir, le pegué una patada a una bicicleta chiquitita, una bicicleta que estaba saliendo. Mi mamá me ve, le pego una patada a la rueda de atrás, claro, levanto la bicicleta, y mi mamá me dijo algo que me quedó siempre. Así no, me dice, anda a entrenar, descargarlo arriba de la bicicleta, vos no te vas a frenar. Entonces, ¿sabés qué hice el otro día? Me subí, me hice 200 kilómetros en bicicleta, y así durante muchos días, todos los días de los Juegos Panamericanos entrenaba. Después me iba a ver los eventos porque me gustaba, pero descubrí que mi cuerpo tenía una genética que soportaba un umbral de entrenamiento que no soportaba cualquiera. Y después de eso, 3 meses después, nos dieron la oportunidad porque hubo un cambio federativo. Y 3 meses después, por haber entrenado así, salimos subcampeones mundiales con mi hermano en el 95 en Bogotá, en Colombia. Y creo que a veces cuando nos pasan estas cosas, y no es tirarse en una cama o quedarse rendido, sino es demostrar de que uno puede hacerlo, es duplicar los esfuerzos, ¿no? Y creo que uno siempre en el deporte, como en la vida, tiene la posibilidad de poder mostrar que se equivocaron en uno. Y creo que es así. La mejor manera es siendo mejor, buscando más detalles, porque nos pusimos mucho más profesionales, así, de verdad, muchas veces hacen un quiebre, y te ponen mucho más detallistas y mucho más porque querés demostrar. Y nosotros tenemos esa posibilidad como atletas en el deporte de poder demostrar. Y creo siempre que el mensaje es ese hacia los jóvenes, ¿no? Que a veces por una problemática, con un dirigente, por un evento, se quedan. Y nada, no hay que quedarse, hay que levantarse y seguir trabajando, ¿no? En la historia, el cuento de hadas termina, creo que de un modo ideal, ¿no? En ese tramo al menos de esta catarsis que arrancó haciendo 200 kilómetros por día, sí. Y en la otra punta del mundo, 13 años después, vos te coronás campeón del mundo. Vos sabés que yo sí. Escuché como si fuera el siglo XIX, escuché esa noticia por radio, yo volvía de la facultad, sí. Y escucho, y fue una especie de, viste, ahí tenés, era una cosa sí. Impresionante, y la imagen que tengo, además de la carrera, esa Nora Vega llorando cuando vos obtenés aquel oro olímpico. Sí. Esos 200 kilómetros que vos hacías de catarsis, esa bronca, esa enseñanza de tu vieja, podía no terminar así. Pero terminó de un modo que creo que es de novela, ¿no? Sí, pero creo que cuando uno tiene la pasión por el deporte y no quiere ceder, y más que, a ver lo que decían, más que demostrar, creo que uno tiene sueños en la vida, ¿no? Y los sueños son ilusiones, y creo que uno lo tiene que hacer y lo tiene que intentar siempre. Muchas veces me dicen, te metiste en todo, recién ustedes decían, deportista, presidente de la comisión de atleta, político, dirigente deportivo. Yo creo que hay que hacer. Y muchas veces cuando me metí en la política me decían, Juan, no te metas, la famosa, te vas a quemar. Yo creo que todo te enseña, te puede gustar o no, pero cada uno creo que en el momento que está en el lugar puede aprender. Y creo que eso somos. Yo lo aprendí mucho de Gerardo Wertheim, que hoy es el canciller. Yo trabajé 8 años, soy el creador de la ley ENAR, que es también un tema que quiero hablar también, ¿no? Con el tema del 1%, pero yo aprendí mucho de Gerardo Wertheim, lo múltiple que es, ¿no? Vos lo ves, el tipo habla en todos los temas, de todos los temas, y tiene algo importante de esto de decir, pregunta, ¿no? Un tipo tan importante, tan inteligente, siempre te dice, ¿y por qué?
¿Y por qué es así? ¿Y por qué pasa esto? Y creo que una de las inteligencias más importantes que puede tener un empresario o alguien así es esto de escuchar, ¿no? Y creo que el escuchar te lleva a aprender muchísimo, ¿no? Quiero saber un poco, a ver, 13 años después llega el oro olímpico, ¿no? Digamos, de ese famoso ese famoso 1995, ¿no? Vos ahí entraste en una categoría, esto que decía Alfredo, ¿no? Digamos, yo me acuerdo, decía Alfredo, dónde estaba cuando escuché esa noticia. Yo en ese momento trabajaba como flashero deportivo en la 1620 con Néstor Gambini, que era el conductor de La Segunda Mañana. Por lo tanto, nosotros contamos la noticia en el momento que estaba ocurriendo. Sí. Patti se puso a llorar, imagínate, era uno de los tantos que te acompañó junto con el flaco Doglioli desde los primeros momentos, ¿viste? Sí. Así que entraste como en esa categoría. Hay gente que sabe dónde escuchó esa noticia, no sé, ¿dónde estaba cuando se cayeron las Torres Gemelas? Sí. ¿Dónde estaba cuando el Papa fue argentino? ¿Dónde estaba cuando Juan Curuchet fue campeón olímpico? Sí. Entraste como en esa categoría. Ahora, para llegar ahí, algo tuvo que haber pasado. O sea, yo entiendo que es un proceso, que todo el tiempo entrenás para ganar, todo el tiempo entrenás para ser campeón, todo el tiempo entrenás para ser mejor, pero ¿sentís que algo pasó para Beijing 2008? Creo que lo que siempre decimos, la perseverancia, la constancia, los sueños, el no ceder, el caerte y volverte a levantar, el aprender de cada una de esas caídas. Creo que es para lograr un sueño tan grande como una medalla olímpica, es un cúmulo, un abanico tan grande de cantidad de cosas que uno tiene que aprender. Por eso hay una cualidad. Mirá, un día Eddy Merckx, uno de los ciclistas más importantes de la historia, en el velódromo de Ghent, sentado en la tribuna, porque el marido de la hija es cordobés, tenista, y me dijo algo muy importante que me sirvió muchísimo. Dice: Juan, vos tenés que aprender 3 cosas importantes en la vida para crecer en este deporte. Y me hizo una seña con la mano que le voy a hacer. Una es callar, mirar y oír. Y esas 3 cosas creo que me sirvieron muchísimo para crecer, ¿no? Lo hablaba un poquito con recién el tema de Wertheim, ¿no? Que es un hombre tan importante y siempre escucha. Y creo que el cúmulo de experiencia se lleva en eso, estar en una mesa y escuchar y aplicar. Yo muchas veces me pasaba a estar en mesas, porque en torneos que había un italiano, un francés, un inglés, hablando de todo eso. Con todos. Y creo que el 90 y pico % de los temas que hablábamos lo sabía, pero siempre había algo que no sabía. Y una de las cosas era nunca interrumpir cuando hablaban los grandes, que eran los técnicos, o un ciclista que tiene esto de la faceta técnica, ¿no? Y por ahí dentro de ese 100%, un 10% no lo sabía, y lo agarraba y lo aplicaba. Lo probaba en mi cuerpo, un método de comida, no algo, un nuevo estudio o algo que sea, era aplicar y probar, y nunca llegar a un lugar, a un evento, sin haber probado una y mil veces, ¿no? Con detalles las cosas que uno va aplicando, porque no todas las cosas son aplicables para todos en el deporte, principalmente cuando hay una genética, una condición, una alimentación. Entonces siempre estar evolucionando, siempre escuchando, siempre mirando, siempre aprendiendo, porque es un cúmulo y no terminas nunca. Es como la vida. Uno se va de la vida aprendiendo, y creo que el deporte es igual, y más ahora, cuando antes nosotros modificábamos cada 5 años, modificando algo de la bicicleta. Hoy el mundo está modificando cada 6 meses. Claro. La actualización que hoy tenés que tener, que ya empezó en mi época empezó una actualización. Creo que hay que estar muy despierto a estar actualizado, ¿no? Bien, vos nombrabas recién a Gerardo Wertheim, le contamos a la gente, no tiene por qué saberlo todo el mundo. Gerardo Wertheim es nada más y nada menos que el canciller de la Argentina, o sea, es el ministro de Relaciones Internacionales. Fue presidente del COA después de Beijing 2008, pero tiene relación con Juan desde antes, o sea, porque él te dio una mano muy grande con el sponsoreo. Sí, yo lo conozco en el 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando nosotros fuimos muy favoritos, porque nosotros 3 meses antes con Walter habíamos sido campeones mundiales en Melbourne, en Australia. Claro, y habíamos ido con todas las ilusiones para ganar la medalla. Bueno, cuando vos vas a la Villa Olímpica, en los edificios te toca siempre compartir lo que es el departamento, ¿no? Hay un departamento con 3 o 4 habitaciones, y a mí me tocó una planta baja. Él estaba en equitación con el hijo, que estaba representando en los Juegos Olímpicos en la parte de equitación, nosotros en ciclismo, y nos tocó compartir
Yo no sabía quién era él. Más, es muy cómico porque nosotros en esa época usábamos como unas tarjetas en cada lugar de los países que íbamos para poder hablar por teléfono. Sí, claro. Habíamos llegado, no habíamos hablado el tradicional llamado a mi mamá y mi papá, decirle, che, estamos bien, ya estamos acá. Tal cual. Y estábamos parados así y le digo, che, Gabriel, todavía no llamamos a la vieja, ¿viste? Siempre hablábamos así. Sí. Y Huerta agarra y dice, no, te presto el teléfono. No, viste, nosotros siempre cuidadosos porque sabemos lo que costaba, claro, nos dio un celular en el 2004 desde Atenas era un departamento. Y más o menos. Y en esa época sí, hoy con el menos. WhatsApp, bueno, uno Cambió habla todo, libre, WhatsApp, ¿no? Wi-Fi, Y bueno, todo. y me da el teléfono Marco, y le digo, che, vieja, le digo, bueno, te dice, ya estamos acá, y le corté enseguida, y ese gesto, el tipo lo miró muchísimo, ¿no? El gesto de no abusar de algo. Sí. Entonces después Mario Mosia, que hoy es presidente del Comité Olímpico y que también estaba como jefe de misión en esa época, me dice, ¿no sabés quién es? Digo, no, la verdad que no. Y yo ya había compartido, claro, pero tiene un perfil, Gerardo, que es muy interesante, ¿no? De él, porque por ahí muchos lo conocen hoy porque es canciller, hay muchos que no lo conocen, pero él es un empresario muy importante, pero con un perfil muy bajo, muy fácil de relacionarte con Gerardo, ¿no? Él es un tipo que es un referente de un emporio empresarial familiar que creó hace unos 80 años. Wertheim. Exacto. Sí. Julio Wertheim, el tío de, entre otros, Gerardo. Inician en La Pampa ellos. Exacto. Que controló empresas desde telefonía, industriales, Claro, de todo cuando tipo. Comunicación. Cuando le presta el teléfono era nada más y nada menos que el dueño de de Telecom. el dueño de Telecom, Podía claro, hablar cuando tranquilamente, ¿no? y se lo devuelvo, claro, Mario me dice, che, pero es el dueño de Telecom. Bueno, creo que esas cosas a veces esos gestos, o la oportunidad que tiene siempre el deporte de conocer gente así, eso es lo que tiene. En el deporte, en los Juegos Olímpicos tenés algo. El momento que vos te pones, como decimos nosotros, la ropa o el buzo, somos todos iguales. ¿No? Vos estás en un mundo en el cual te encontrás con los deportistas más grandes del mundo, pero lo que hace el olimpismo es eso, ¿no? Andamos todos ahí caminando y no importa si sos el empresario más rico del mundo o la persona que ha llegado, como nosotros, que nos pasaba en el 2004 contando la moneda para la preparación, ¿no? Porque todavía no existía el ENAR en esa época. Claro, ¿no? bueno, ahí decís que querés hablar de la ley ENAR. Wertheim toma un rol muy importante en el acompañamiento económico. Sí. A ver, Juan, vamos a dejar algo claro, ¿no? Digamos, si los atletas de élite no tienen un apoyo económico, No sea o del Estado o de un privado que pueda funcionar como un mecenas o lo que sea, no puede llegar. No. ¿Sí? No puede llegar a lo sumo que sea un deporte hiperprofesional. Hiperprofesional en el sentido de rentado profesionalmente. Porque ustedes son recontra profesionales en lo que hacen, pero no es redituable en algún punto. Contame un poco ese momento en el cual tal vez Wertheim, que fue el nombre propio que ponemos acá, empieza como a bancar económicamente la preparación de algunos atletas, y después a partir de ahí llega una ley que puede llegar a ser transformadora, ¿no? Y que ahora no, la verdad es que no sé ni en qué está. Yo les ahora. las cuento. Dale. Un poco la tengo porque soy un poquito el creador de la ley del ENAR, porque cuando, durante esos 4 años con Gerardo, del 2004 al 2008, nosotros quedamos con una amistad y con un apoyo económico, porque yo les contaba las problemáticas y digo, ¿cómo te ayudo? Y además Telecom para los Juegos Olímpicos del 2008 agarró como 6, 7 atletas, después la Caja también, y él empezó a través de sus empresas a ayudar a los atletas porque un poquito le contábamos la problemática que teníamos. Cuando yo logro la medalla olímpica en el 2008, con muchos de los apoyos de él, y también le voy a decir, un apoyo porque siempre ustedes lo saben, de Daniel Scioli, que era gobernador en esa época, me iba a comprar una rueda, siempre también me ayudaba porque teníamos una afinidad deportiva. En el 2008 una de las ideas que se me ocurre, digo, ¿cómo hago para involucrar a Gerardo? Lo hablábamos el tema y si me gustaría, pero claro, un hombre con tantas empresas, es una empresa más el Comité Olímpico, tiene que llevar mucha atención. ¿Y qué hago? Me empecé a tirar por los medios de comunicación y me llama por teléfono y me dice, pero pará, Juan. Entonces en un momento me dice, hagamos una cosa. Yo voy a hacer la campaña, yo voy a ser presidente del Comité Olímpico, pero vos tenés que ser presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, ¿no? Para respaldar el liderazgo de Gerardo dentro. Yo le unificaba todo lo que eran los deportistas, que lo necesitaba para lo que venía. Y venías de ser nada más y nada menos que campeón olímpico, ¿no? Claro, chapa tenías. Y la verdad que en ese momento vos lo que pedís te lo dan. Es verdad, vas así, ¿viste? Sos el deportista del momento.
una de las cosas, digo, ¿cómo hacemos? Y un día nos juntamos con los abogados del Comité Olímpico, ya dentro del coso, teníamos un proyecto preparado de qué forma, y él, por ser un hombre de la comunicación, de la telefonía, se le ocurrió, habíamos empezado primero con el 0,50% o el 1% a los celulares de la República Argentina, todos aquellos que tienen abono, no los que son... No los prepagos. No los prepagos, no los que le llegaron una factura. Y bueno, ya empezamos a diseñar este proyecto de ley. En uno de los artículos decía la forma de recaudar. Hoy está agarrado del Tesoro, porque se sacó en el periodo de Macri. Y ese 1%, claro, nos daba, en 8 años, nosotros con Gerardo, no nosotros, ¿no? Gracias al ENAR, recaudamos 430 millones de dólares para el deporte de la Argentina. Un promedio de 40, 50 millones de dólares anuales que transformaron el deporte de la Argentina y le dieron la posibilidad a los atletas que, de medio de prepararse anualmente, puedan proyectar 4, 8 y 12 años. Por eso pasamos de 2 medallas indigentes, pero claro, una la del fútbol que, bueno, realmente no necesitan los recursos económicos, está claro, y una de nosotros que mostrábamos cómo le habíamos logrado, y de que siempre somos esto de aquellos que aparecemos, ¿no? Por una genética, una condición, por un apoyo de alguno o algún sponsor de afuera, logramos un resultado. Pero no por un sistema que necesitamos, que es una federación, un Estado, un Comité Olímpico, ¿no? El ENAR, toda una cadena que nosotros necesitamos de esos eslabones para que los deportistas tengan los recursos. Bueno, este ENAR vino a cubrir todas esas necesidades por los 4 o 8 años que necesitaban. Vos te podías proyectar, ¿no? con mucha facilidad, porque el ENAR te llamaba para que vos presentes un proyecto. Entonces vos te dabas la tranquilidad de tener una beca, una obra social y todos los recursos para viajar a todos los lugares, ¿no? Y creo que eso hizo una transformación de pasar a la medalla de nosotros, digamos la de amateur, ¿sí? a 6 medallas olímpicas. Pasó en el 16 y creo que eso produjo un cambio, y ahí te dice que hace falta plata para poder lograr los sueños de nuestros atletas. Estás haciendo un relato en tiempo pasado por una cuestión de que estás refiriéndote al origen de todo esto. Sí. Pero ese tiempo pasado, ese verbo conjugado en pasado, ¿tiene que ver con que eso ya no pasa o cómo está hoy la situación? No, el problema es que, bueno, creo que fue en el 17, yo tuve una discusión ahí bastante mediática con el tema del 1% de los celulares, que en ese momento, bueno, el presidente de ese momento, que era Macri, dijo que era un impuesto nocivo, ¿no? Que creo que para mí era el mejor impuesto que la Argentina ha pagado. No creo que nadie pueda juzgar en la forma que se aplicaron los recursos y la transformación que hubo en el deporte de la Argentina y la tranquilidad que le díamos a los atletas. Bueno, mi discusión era esa, y bueno, en ese momento el 1% se sacó y se pasó a alimentar el ENAR, ¿no? de el Tesoro Argentino, que no, un Tesoro Argentino que sabemos que tiene sus complicaciones. Entonces hoy el dinero llega más a goteo que llega por decisión del Poder Ejecutivo. Claro, si te mando o no te mando. Claro, y antes de cómo era, cada factura que vos pagabas, cuando pasabas a pagarla directamente, ni siquiera iba a la empresa, iba directamente a las arcas del ENAR, que es un ente mixto, ustedes saben cómo es, se conformó, 50% es el Estado, ¿no? Que este minto a través de la parte pública, y 50% la parte privada, que es el Comité Olímpico, y ahí se conforma una mesa ejecutiva donde hay 2 atletas olímpicos, ¿no? Que representan por la parte de secretaría y por la parte, son 8 los integrantes, 4 más 2 es deportistas, y eso hacía, bueno, que era un ENAR dinámico que creo que ahora lo ha perdido, pero creo que hay que buscarle la forma. Creo que los atletas, hoy no me toca a mí, ¿no? Pero creo que los atletas tienen que salir a pelear por su derecho, y creo que la Comisión de Atletas del Comité Olímpico tiene que empezar a trabajar para restaurar este 1%, ¿no? ¿Y hoy se lo podés plantear, por ejemplo, esto al canciller vos, o entendés que ya hay un rol distinto de él y no es el marco? Creo que con él, yo lo he hablado, él tiene muchas intenciones. Creo que acá tendría que haber la fortaleza más grande que tenemos nosotros son nuestros atletas. Y cuando nuestros atletas piden, creo que pueden lograrlo, porque los atletas son lo que un abuelo quiere para su nieto, un papá quiere para sus hijos, un amigo quiere para su amigo, y son muy queridos los atletas olímpicos o los deportistas amateur, porque sabemos, o el pueblo sabe, el esfuerzo que hacen, y creo que hay que hablar. Creo que esto es diálogo.
Y creo que hay que sentarse, los atletas tienen que pedir, bueno, Gerardo puede ser una puerta importante, nexo. muy importante con el presidente, y acá hay que sentarse directamente con quien digita, ¿no? Que es Secretaría de Deporte, que ahí está Daniel Scioli, el presidente, y creo que se puede llegar, pero hay que hablar. Creo que todas las cosas, o buscarle la forma de qué manera se hace un proyecto que pueda alimentar las arcas del ENAR para poder tener los recursos, porque si no vamos a tener problemática con nuestros atletas. Bien. ¿Hablas con Gerardo Huerta? Sí, hablo. ¿Hablas? Sí, yo tengo una amistad. Sí, somos... y es mi referente en consulta en muchas cosas. Y yo también a veces en lo deportivo, cuando él quiere hablar algo, o nos juntamos a veces, y tengo una linda relación con él. Nosotros somos Yo lo vi amigos. vestido de ciclista acá en Punta Mogotes, en una carrera después en el verano, después de que Juan venía de ser campeón olímpico. ¿Y por qué te metiste en la política? No te lo digo como una crítica, sino para tratar de entender, porque además, desde que vos te metiste hasta ahora, cambió tanto, Juan. Tremendo. Porque vos fuiste, vamos a contar la historia, vos fuiste por el Frente Renovador. Sí. Hoy no sabemos bien qué es el Frente Renovador, sigue estando con Massa como referente, que sigue siendo el mismo en algún punto. Sí. Fuiste senador provincial. Sí. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué te llevas? Mirá, siempre saco de las cosas... Contame todo. No, siempre saco lo mejor. Creo que la sufrí, sí, la sufrí el último año más que todos. Por eso lo digo, terminé con pánico. Yo terminé mi parte política con pánico. Porque a veces, hay cosas que entendés, cosas que no entendés. No es fácil la política en la Argentina, hacer política, y creo que me faltó experiencia. Creo que en cierto momento, en el primer momento, yo me rodeé de gente de la política y no me fue muy bien, porque tienen otros pensamientos diferentes a lo que yo venía. Terminé armando un buen grupo legislativo, que es lo que me correspondía. Trabajaba mucho como fundación, me metí mucho en el barro, en los barrios, y a veces ese golpe de lo que le pasa a la sociedad con lo que la política vive. No tiene nada que ver, y a veces ves que la política no tiene una mirada hacia la necesidad de la sociedad, y miran mucho sus intereses personales, y creo que eso también me dolía mucho. Pero siempre digo que aprendí mucho de la política también. No digo que esto es lo bueno o lo malo, sino hoy soy una persona que aprendí cosas legislativas, puedo ver la televisión y mirar y saber, entender y comprender. Y creo que recién te lo decía, yo cuando lo aprendí un poco también de Huertain. Huertain es un hombre múltiple que sabe muchísimo de muchas empresas, pero sabe de todo. Y creo también nos hacemos de todo esto. Soy un especialista en el deporte, es verdad, porque es lo que más he hecho y entiendo y comprendo, entiendo a los atletas, pero creo que también le he sumado porque me encontré con otra vida. Vos cuando corres en bicicleta venís con una Ferrari, y cuando te bajás tenés el motor de la Ferrari pero con un Fiat 600, y no es fácil. Nosotros venimos con mucha fuerza, mucho dinamismo, y la vida es otra cosa, ¿no? Y tuve que aprender también en eso, y creo que la política me enseñó muchas cosas, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Creo que y verla ahora está repicante. Sí. ¿Te decepcionó alguien en particular? Me lo quedo personal, pero sí, por supuesto, en la política tenés muchas decepciones. ¿Se lo dijiste? Sí, por supuesto, sí. Nunca me quedo callado, pero termino bien con las personas, yo igual. Porque creo que lo mejor que puede hacer uno es decirle cuando hay una diferencia y no quedarse con eso, porque no tengo por qué quedármelo, primero porque tengo el respeto por la persona, y la persona también tiene derecho a decirte por qué, ¿entendés? Entonces nada, le di a las personas mi punto de vista, y así tuve mi salida de la política. Pero creo que uno puede, mientras uno con respeto y con diálogo pueda decir las cosas, que es lo que no veo ahora que pasa, uno puede hablar. Hay que ser respetuoso nada más de las personas y sentarse a hablar. Creo que hay que hablarlo. Yo el día que me fui de
que terminaste tu mandato. No, cuando me cambié del Frente para Todos, que era en ese momento, y me fui con Massa, ¿se acuerdan? Yo fui y me senté con Daniel, que fue la persona que me trajo a la política, con Scioli, y le expliqué las razones de crecimiento. Bueno, Daniel ya estaba afuera, no me sentía cómodo en el espacio, que después tampoco me sentí cómodo en el otro, porque la verdad, cuando te empezás a sentir incómodo es muy difícil. Es como en un hogar cuando estás peleado con tu señora, ¿viste? Es muy difícil sentirte bien. Tal cual. Ya no encontrás el clima que uno busca o quiere. Y nada, de tomar la decisión de empezar a tener una salida ya en la política, porque ya te empieza a dañar personalmente. Y así fue mi paso por la política. Pero yo siempre le digo a todos, hay que hacer en la vida. ¿Y por qué la política? Y porque siempre me tuve que relacionar con los políticos. Nosotros veníamos, como siempre dije, indigencia total del deporte, con muchas necesidades, y siempre a los políticos del turno, al intendente, al concejal, al diputado provincial, al senador, al que sea, a manguearlo. Así lo digo, a manguearlo, a pedirles. Y eso hace una relación política. Y después decir, bueno, ¿por qué yo no me puedo meter y poder transformar y cambiar? Y no es tan fácil, no es tan... Uno no cuando te metés, cuando estás en un bloque, cuando vos querés, los proyectos no salen. Hay un proyecto archivado, que es la réplica de Arenar, agarrado al 0,50% de todas las patentes de la provincia de Buenos Aires, que habría transformado y cambiado el deporte de la provincia de Buenos Aires. En serio, es otro impuesto, entiendo, pero creo que habría sido el mejor pago para la sociedad, porque hoy tendríamos infraestructura y todo, y lo pisaron. ¿Entendés por qué? Porque ese proyecto daba economía a un proyecto de un gobernador en el cual le daba una imagen. Entonces se mira otras cosas que no miramos nosotros. Nosotros miramos cuánto podemos cambiar, y a veces no se miran los proyectos de ley, cuánto puede transformar o puedo cambiar, sino cuánto le puede beneficiar al otro, ¿no? Para que a vos te perjudique. Y creo que en el deporte no existe eso. Nosotros nos entrenamos, nos cuidamos y nos preparamos para ser mejor que el otro, ¿no? Pero a través de una condición, y no cómo perjudicamos al otro con una condición mínima, ¿no? Es como ponerle entreno cada vez menos, pero le lleno de Miguelito la pista para que solamente lo agarre al carril de la derecha. Que es lo que pasa la política en piensa así. Así piensa. A ver, le estoy diciendo lo que yo viví, y creo que así no vamos a crecer nunca, ¿no? ¿De qué forma lo trabamos? Ahora vos ves, ¿no? Hay un presidente. Yo me encanta hablar porque como ahora puedo hablar, y ni siquiera voté ninguno porque voté en blanco. Le digo así, ¿no? Así voté. Pero hoy tenemos un presidente que hay que apoyarlo. No entiendo, ¿entendés? No entiendo. A ver, es verdad, es otro pensamiento, otra forma, porque me gusta verlo, pero ahora, joder, los partidos tradicionales, el radicalismo, háganse responsables que Milei está acá, porque esos dos partidos algo mal hicieron, ¿o no? Para que se les cole una persona así. Sí, no, de eso no tenemos. Bueno, entonces, pero no se hacen responsables, y lo que hacen cuando llega la persona que está ahí, porque los partidos tradicionales han dejado que una persona, lo que hacen es trabarle, frenarle, y no entiendo, no entiendo, porque cuando frenamos cosas así, estamos perjudicando no al presidente, el presidente no perjudicamos, a la sociedad, a la gente que camina, que labura, y creo que eso es lo igual que Juan, a ver, le están votando casi todo, te digo, o sea, todo lo que está proponiendo, después podemos discutir si puede estar bien o está mal. O sea, ha conseguido muchas cosas en el Congreso, incluso con una minoría que es histórica. Es increíble, como la verdad. Bueno, pero, hay una gran habilidad ahí, hay ¿no? algunos que están intentando ser o funcionales o intentando generar como esta idea de dejar gobernar, a ver qué hace, qué no hace. Pero también, a ver, como atleta, no sé si hoy me gustaría hablar con Milei, digamos, o sea, no sé si me darían bola. ¿Vos sentís que si va un atleta hoy y le pide algo, el gobierno podría escucharlo? Yo creo que hay que hacerlo, porque si no te quedás en el intento. A ver, yo creo que se puede hacer. Yo creo que los atletas tienen... Le mandás un WhatsApp antes a Huerta para asegurar pero yo que no te claves. Pero a ver, estoy en lo mismo con a ver, a mí no me entra en la cabeza el no, el no poder. Yo creo que todo se puede hacer mientras se haga. A ver, por lo menos lo intentaste, te cierran la puerta, pero me cerraron la puerta. Ahora, pero a ver, no intenté ni siquiera abrirla.
no sé, es mi pensamiento, ¿no? Por eso lo intenté 1000 veces, por eso Te me veo ve- entrando, la- pateando un granadero, como hiciste con la bici en aquel pero 1995. yo creo que se puede hacer, a ver si no hay que darle difusión porque hay que hacerlo en secreto, ¿entendés lo que Sí, quiero sí, decir? sí, entiendo. Siempre hay una forma, pero creo que hay que hacerlo, hay que intentarlo, porque la verdad que nuestros atletas necesitan, y nosotros necesitamos de los atletas, como la imagen que hoy están dando los jugadores de fútbol, que hoy todo el mundo quiere jugar a la pelota, pero así necesitamos que en todos los deportes sea igual, porque nosotros necesitamos que los referentes de los deportes inspiren a los jóvenes. Y si nosotros tenemos mal a los grandes, te imaginas cómo están las bases. Entonces creo que esto de la ley NAR tiene un gran sentido, ¿no? De inspiración y de sueño de muchos chicos que quieren ser como los grandes atletas, ¿no? Como la Peque, como Krimanich, como nosotros también. Sí, pero le tenemos que dar las herramientas, las infraestructuras y los recursos, ¿no? Para hacerlos. Estamos cerrando ya el pase. Si recién te sumás, seguramente lo identificaste por la voz. Estamos hablando con Juan Curuchet, campeón olímpico, más marplatense que los lobos marinos, diríamos. Sí. Y hay algo que no quiero dejar de preguntarte en estos segunditos que nos quedan, pero la última vez que fuiste noticia o que hablamos todos de vos, Sí. tuvo que ver con un hecho triste, Sí, sí. que es un afano que tuvieron en la Sí. casa en la que ustedes viven, en la zona de Batán, Sí. en las que entraron, bueno, los sorprendieron, los asaltaron. Sí. Y se llevaron, entre otras cuestiones, cosas con mucho valor simbólico, Sí. como diplomas olímpicos, medallas, etcétera. Después creo que no hubo mucha más novedad informativa respecto de qué pasó con aquella investigación, Sí. cómo siguió el tema. No, ese. el cabecilla de esa banda, porque eran 6, de los cuales 2 eran hijos de él, que fue con los que entró, está preso. Normalmente estaba preso el fiscal Moyano, ¿no? Moyano, el que estaba con la causa y estaba en la 44 a espera De juicio. del juicio. En el tema económico, materiales y todo, no recuperé nada. Las medallas no son las medallas olímpicas, sino son las medallas que representan, que son de oro. Cuando vos sos campeón olímpico te dan un pin de oro, cuando vos ganás una carrera en Europa muchas veces te dan medallas, cadenas, cosas. Sí, una que cosa, yo es tenía, una cosa es la que te colgás en el pecho, Claro. y otra es el recuerdo puntual que tiene la fecha. Claro, lo que pasa es que como nosotros no andamos con la medalla Ujú. que nos representa como campeón olímpico cuando vamos a eventos o Juegos Olímpicos, es el pin de campeón olímpico, Claro. que es importante, Claro. ¿no? Que es el que te dan protocolarmente cuando vos ganás una medalla olímpica, y que son parte del sentimiento de toda tu carrera deportiva. Bueno, esas Sí. cosas se las llevaron todas y nada, no pareció casi nada porque eso desapareció, la verdad. Desapareció porque lo derriten, porque bueno, más cuando estaban robando memes decían, no, ahora lo vamos a derretir, esto desaparece todo. Entonces en el tema cuando se querían llevar la medalla olímpica, yo les muestro la medalla y yo tengo todas mis medallas ahí y traigo, esperá un poquito porque se querían llevar porque se la vamos a derretir. Entonces les muestro, tenía como 50 medallas yo que había ganado en mi carrera, miren, Sí. son todas medallas que no tienen nada, no son de oro, Enchapadas, claro. son enchapadas y no se la lleven. Y uno de los chicos, que era el hijo de uno de ellos, le dice, no, la medalla no la toques. Así que no se la llevaron, la medalla olímpica. Quedó ahí, pero bueno. ¿Cómo quedaste después de eso, Juan? Mal, sí, quedás con mucho susto. Vivo encerrado en mi campo, eso es lo que te pasa. Cada vez que entras, antes yo vivía como vivo en Batán, entre Batán y Estación Chapa, que tengo Sí. 10 hectáreas, que vivo con mi papá, mi mamá y mi hermano, vivimos todo ahí. Yo vivía siempre con las puertas abiertas, porque es campo, y ahora cada vez que entro, de día, de noche, lo que sea, cierro las puertas. Sí, tengo que cerrar las puertas. Quedás con Lo loco miedo. que te fuiste para allá para estar con las puertas abiertas. Más, y llevé a mi papá que había antes el robo. ¿No se acuerda que cuando lo robaron en el barrio de la Tenés América? razón. Bueno, yo me la llevé a mi mamá y no se vivió uno más porque mi mamá no podía quedar más. Pero bueno, pasan estas cosas y siempre decimos lo mismo. Gracias de que no, porque en un momento me abrieron el gatillo. Cuando no encontraron la plata, y yo le decía, mira, la plata está ahí. Claro, tiraron todos los bolsos, la plata había caído con el bolso. Claro. No la había visto, le agarró una locura a uno, me puso en el piso, me tiró el gatillo para atrás y me dice, mira, decime dónde está la plata. Ese es un momento que no se te va más. Porque estás al dedo del tipo. Cuando le digo, mira, está ahí en el bolso, que lo habías tirado a traer, encontraron la plata, se tranquilizaron. Y entraron el oro, todas las cosas que yo tenía guardadas, mis recuerdos. Nada, se llevaron todo. Todo lo que tenía se llevaron, pero bueno. Pero estoy bien, estoy bien, Bien. sí. Bueno, Juan, gracias por este tiempo, No, por
yo no te voy a decir nada nuevo, ¿no? Digamos, porque siempre hablas de todo, o sea, no tenés ningún inconveniente para hablar, pero me parece porque también tenés la libertad de que siempre has hecho lo que tenías ganas de hacer, Sí. Y siendo muy responsable en cada uno de los temas. Sí, yo creo que se trata de eso. Pero luego, siempre mensajes, siempre me gusta dar mensajes. Eso, y siempre escuché los mensajes, es que uno siempre tiene que intentarlo y hacerlo, dentro de que vea que tiene las posibilidades, ¿no? Uno no puede tirar todo a tirarle a todo, porque tiene que ser también efectivo en lo que hace, pero creo que hay que intentarlo y hay que hacerlo. Y nada, y me enseñaron algo de muy chico, que es a laburar. A mí a los 13 años me pusieron una pala haciendo plastón para enseñarle, mi abuelo me enseñó a laburar. Dejé la escuela a los 12 años y al otro día estaba laburando de albañil. Y así que me enseñaron a trabajar, y eso es lo que venimos y seguimos haciendo con la familia, ¿no? Ahora me toca a mí, mis hijos les enseñé a laburar, están laburando también en una cervecería, pero somos gente de laburo y rebuscándola, porque somos de la clase media para abajo, que bueno, nada, que la peleamos como todos, pero nada, siempre somos muy positivos sobre nuestro país. Estamos acá peleándola, mis hijos la pelean acá, y seguimos laburando como nos enseñaron. Ha pasado Juan Curuchet, campeón olímpico, por el tercer pase en este que intentamos como sostener la idea de la resistencia matinal con Alfredo. Lo disfruté muchísimo, Juan, muchas gracias por venir. Espero, sospecho que toda la audiencia también estaba prendida ahí del otro lado. Creo que sí. Y es la idea un poco de estos encuentros, que distienden un poquito la mañana y nos permiten hablar de todos los temas habrán visto. Y 40 minutos le metimos, ¿eh? No. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Siempre es lindo poder contar lo que uno está hoy, pero sobre todas las cosas, las historias de vida son siempre inspiradoras para los jóvenes. Apunto mucho a los jóvenes porque son el presente y futuro de nuestro país. Bien, seguimos.